Bienvenidos a esta conversación con el profesor Orlando Ariza Vesga. Él es el mejor rector del país, según la Fundación Compartir. Se ganó el premio Compartir al maestro en la categoría Mejor Rector. Soy muy contento de tenerlo aquí en el YouTuber de La Paz. Creo que este espacio nació para eso, para abrirle los micrófonos a las personas que tienen que contarnos cosas muy interesantes. Y pues lo tenemos acá. Profesor, bienvenido. Ricardo, muchas gracias, muy amable. De verdad es un gusto estar aquí en su espacio como youtuber de La Paz para contarle al departamento del Putumayo y a Colombia, a todos los que lo observan, qué es lo que estamos haciendo desde la educación y por qué tuvimos el honroso reconocimiento del premio Compartir al Rector. Bueno, profesor, yo creo que lo primero que quisiéramos conocer los seguidores del youtuber de La Paz es cómo aplica uno un premio de mejor rector del país. Primero, ¿qué mérito tiene que hacer uno? Em, y con qué iniciativa es que usted eh, sobresale en este tema pedagógico y decide aplicar a este premio y finalmente se lo gana, además porque es muy complicado. Aplica muchísima gente de todo el país con iniciativas muy interesantes. Entonces cuéntenos así brevemente cómo, en qué consiste ese proyecto que usted adelantó y cómo es que logra ganárselo. Bueno, hay dos temas. Entonces, primero, cómo participar. La Fundación Compartir abre la convocatoria. Quien tenga una experiencia que le parezca que es importante y significante, se presenta, hace un escrito de 3 páginas. Ese escrito es revisado por un equipo, digamos, de jurados. Luego se seleccionan, de ese gran grupo se seleccionan unos finalistas o mejor unos nominados. Son enviados a cada una de las instituciones otro grupo de expertos a revisar que lo que efectivamente escribió en el documento sea lo que realmente se esté haciendo. Y finalmente ya se presenta frente a un gran jurado que es de categoría nacional e internacional, que son académicos. Allí no hay políticos, son personas que conocen el tema educativo y ellos son los que finalmente deciden quién es el ganador del premio al gran rector y a los rectores ilustres, en el caso de los rectores, porque también hay para maestros, gran maestros y maestros ilustres. Lo que se hace allí es revisar lo que uno viene haciendo al trabajo. En el país hay aproximadamente 12.000 rectores. De esos 12.000 el año pasado, 104 presentamos propuestas. Fueron más de 1.000 maestros también los que presentaron propuestas y de esas obtuvimos nosotros el reconocimiento. ¿Y cuál es la propuesta que estamos trabajando? Pues es presentarle a Colombia, presentarle al Departamento del Putumayo y presentarle especialmente a la institución educativa Nuestra Señora del Pilar un currículo que sea pertinente y significativo. Eso, digamos, eso llama la atención. ¿Qué es eso? ¿Qué es un currículo? El currículo es todo lo que sucede en la escuela, es lo que hay, lo que sucede en el aula, en la administración, en el devenir diario de una institución educativa. Ese es el currículo. Y cuando hablamos de escuela, pues hablamos del espacio donde las personas van a formarse, no necesariamente el espacio de concreto. Y lo que hicimos es, bueno, teníamos una dificultad en el 2010, la matrícula se bajó en más de un 60%, la infraestructura también fue reducida en más de un 60-70%, nos quedamos con muy pocos salones, con muy pocos estudiantes, con muy pocos maestros y necesitábamos volver a recuperar la cobertura y recuperar también la importancia que siempre ha tenido la institución educativa de Nuestra Señora del Pilar. No es que de pronto digan, no, es que vino este rector y este rector logró que esa institución fuera la mejor. La institución educativa de Nuestra Señora del Pilar siempre ha sido una muy buena institución, pero hubo un problema y en el 2010 que hizo que la matrícula se bajara y es un problema que fue conocido por todo el departamento del Putumayo. Necesitábamos recuperar matrícula. Lo que había que hacer era recibir estudiantes y efectivamente pues había estudiantes con muchas dificultades académicas, de disciplina, de comportamiento, algunos de consumo, pues que llegaban a la institución y nosotros los recibíamos porque necesitábamos aumentar la matrícula y porque también ese es el reto. Ante eso pues era la burla a veces en algunos casos de decir, vaya que allá en el recicladero lo reciben. Entonces, era la forma como peyorativa de referirse a la institución educativa, de que era una institución que recibía cualquier tipo de estudiantes. Y ahí es donde está el primer problema que tenemos los maestros y tiene la sociedad, y es creer que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes son un problema. Y si bien es cierto, pueden tener dificultades, pues no son un problema, son una oportunidad que tenemos los que aprendimos a ser maestros, los que fuimos a la universidad para estudiar la pedagogía, de estos niños, darles la mano para sacarlos de esos problemas y tratar de encaminarlos hacia su proyecto de vida. Luego de eso ya aumentamos la matrícula, fuimos creciendo constantemente, mantuvimos la calidad, los resultados del ICFES no se disminuyeron, pero ahora había que ver el currículo. El currículo estaba ofreciendo realmente lo que los niños querían ir a aprender
Y entonces revisamos y dijimos, bueno, aquí hay que establecer algo diferente. Nos comunicamos con la Fundación SIGE, que ya venía haciendo una propuesta en algunos sectores del país, e implementamos, y quizás es uno de los colegios que más ha avanzado en esa propuesta, y es revisar las áreas que tiene la Ley 115 y convertirlas en 3 grandes campos de formación. ¿Y qué es lo que realmente necesita el ser humano? El primero es que es la responsabilidad social y ciudadanía. Ahí hay asignaturas como ciudadanos, como comunicativos, We Are Explorer y reflexivos. Y ese es el otro tema. Bueno, ¿y para qué le cambia el nombre a las asignaturas? Porque cambiar el nombre a una asignatura, pues eso es muy sencillo. Y se le cambia el nombre a las asignaturas porque esos nombres responden a la competencia que queremos desarrollar con los estudiantes. Y siempre he puesto un ejemplo muy elemental. ¿Por qué se llama comunicativo si no español y literatura? Usted habla español desde que nació y tiene lenguaje como todos los demás seres vivos, inclusive las plantas, todos tenemos lenguaje. Y entonces, ¿cómo hago para enseñarle a una persona que ya sabe español, español, y a alguien que ya tiene lenguaje, lenguaje? Lógicamente que necesitamos los contenidos y los conceptos del español y del lenguaje, pero lo que necesitamos es para podernos comunicar efectivamente, y por eso la competencia es comunicarse, comunicativo se llama la asignatura. El segundo gran campo es el campo aquí nuestro que nos corresponde, que es el campo de desarrollo ambiental, desarrollo alternativo, campo del desarrollo del medio ambiente, ciencia, tecnología e innovación. Digamos que es lo que hace que el estudiante vaya como proyectando un poco lo que va a hacer en la vida. Y además también porque entienda que está viviendo en la Amazonía y que necesita pensar de manera alternativa y de manera sostenible. Y el tercer gran campo es el campo de desarrollo personal. Ese es un campo muy bonito porque ahí están asignaturas como creativos, espirituales, activos y solidarios. Entonces, mire que es lo que necesitamos que las personas formen. Y por eso mismo estamos diciendo que ese es el camino hacia construcción de paz, porque en la medida que a veces muchos colegios dicen, bueno, tenemos educación artística y se enfocan a tratar de sacar pintores o sacar cantantes, cuando lo que necesita el colegio es que los muchachos sean creativos para que, y educación física, no necesitamos futbolistas en el colegio. Si hay alguien que tiene la habilidad de ser futbolista, para eso está la escuela de fútbol. Pero en el colegio lo que necesitamos es que los niños sean activos para que si tienen esa habilidad, vaya a la escuela de fútbol y allí desarrolle ya la especificidad de su deporte. Pero en el colegio lo que necesitamos es lo básico y lo general, que sean activos, solidarios. ¿De qué nos sirve de que los niños se aprendan los valores de memoria y digan que el valor de la solidaridad es muy importante, pero van en la calle y se encuentran con un anciano pasando la calle y no saben ni cómo atenderlo? Entonces, o lo que a veces decimos, va a la tienda a hacer una compra y aprendió matemáticas, que en nuestro colegio se llama pilosos, y aprendió tan bueno que el señor de la tienda pagó con un billete de 20.000 y el señor le dio regreso de 50.000 y se va feliz porque le dio más plata. Y bueno, ¿y dónde estaba lo solidario? ¿Y dónde estaba la ética de decirle, Señor, pues no, me está dando más de lo que me corresponde? Hizo muy bien las cuentas, hizo también que se fue alegre porque el Señor le dio más plata. Entonces, esos son los temas fundamentales y eso es lo que hicimos desde la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, cambiar el currículo para hacerlo que a los estudiantes les guste. ¿Por qué les gusta el currículo? Pues porque podría ser lo mismo. Cuando le hablo de los 3 grandes campos, ahí hay profesores que han venido haciendo un muy buen trabajo y básicamente a quienes yo tengo que reconocerles que el premio que hemos obtenido pues es gracias a que ellos son los que han tenido que estar en el aula constantemente trabajando. Pero en cada uno de esos campos están los profesores y ellos deben reunirse a planear. Y ellos planean desde un ambiente o un escenario de aprendizaje que definen en el mismo campo. Supongamos que vamos a hablar, hoy estamos, digamos, frente al rearme de algunos personas que estaban antes en la guerra. Ese es un escenario de aprendizaje. Y si un campo decidió hablar sobre ese tema, todos los profesores de ese campo deben hablar del tema en las clases. De tal manera que no suceda lo que pasa en muchas partes, que sale un maestro y entra otro, por ejemplo, está el de profesor de comunicativos y luego entra el profesor de reflexivos, que es filosofía, pues están y hablan de 2 mundos totalmente diferentes, cuando se debería hablar del mismo tema. Eso hace que los muchachos sientan que el aprendizaje está siendo más significativo y que les guste más. Y finalmente hay otro tema que es al final del periodo hacen un significo. ¿Ese significo qué es? Es que ellos deben hacer una actividad cualquiera en la que demuestren un desempeño, cómo lo están desarrollando. Entonces, supongamos que ese mismo tema del rearme o de la violencia en el departamento del Putumayo, entonces ellos dicen, vamos a hacer una mesa redonda y vamos a hacer, digamos, un tipo de argumentación y unos van a hacer, digamos, el gobierno, otro va a ser la otra fuerza, el otro va a ser, y va a haber un debate entre ellos de ideas frente a eso y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que proponen para cambiar.
o podría ser un periódico digital, o podría ser unas carteleras, o podría ser, por ejemplo, ellos ven mucho un espacio que hay van por el pueblo mirando y hay un sitio donde no hay nada construido. Entonces ellos sobre eso van y hacen maqueta, proponen que ahí sea el futuro encuentro cultural, sitio de encuentro cultural, o proponen que sea un espacio para los muchachos, o que se construya el ancianato. Bueno, ellos dicen, este espacio nosotros creemos que debería utilizarse de manera adecuada en esto, y hacen la maqueta y distribuyen los espacios como corresponde. Eso es un significado de tal manera que ese aprendizaje no se queda solamente en un cuaderno y unos contenidos, sino que de alguna manera lo aplican para resolver problemas de la comunidad. Ahí está entonces la respuesta de por qué Orlando Ariza gana el premio de mejor rector. Hay una iniciativa, se pensó cómo transformar o darle la vuelta a una situación que al principio podría ser un problema y finalmente se convirtió en una oportunidad para hacer cosas innovadoras dentro de la educación del colegio. Esa es, digamos, como en líneas generales el mérito que llevó a Orlando a ganar este reconocimiento. Usted tocaba un tema muy importante, Orlando, y es la construcción de paz a partir de la educación. Siempre, desde que hablamos de paz en este país, en los últimos 4 o 5 años, o bueno, desde que se empezó a plantear el acuerdo, la negociación de paz con la guerrilla de las FARC, hablamos de que la educación es un factor importante en la construcción de paz, pero a veces nos quedamos como una visión etérea de decir, bueno, sí, la educación, hay que invertir más en educación, bajar el presupuesto a la guerra. Pero usted es un docente, ante todo, es un rector, el mejor rector del país, y creo que es la voz más autorizada para contarnos cómo es que la educación realmente contribuye en la generación de paz, en la construcción de un país en paz, haciéndolo así, tangible, en el colegio, con ejemplos. ¿Cómo se construye paz con la educación, profesor? Sí, primero le respondo a alguna inquietud primera. Uno de los mensajes que quisimos mandar frente al país es lo que usted dijo hace rato, que no veamos los problemas como problemas, esos son oportunidades. Generalmente nos encontramos frente a un problema y nos detenemos y ahí no sabemos qué hacer. Y lo último que hacemos es darle la vuelta y dejarlo el problema ahí sin resolver. Y el problema debe ser la oportunidad. Y a nosotros los problemas que nos presentaban en el colegio fue una oportunidad para poder construir la propuesta que hoy tenemos. Y yo he dicho que gracias a esos problemas hoy tenemos el reconocimiento que nos ha hecho la Fundación Compartir, y que también a quien hay que agradecerle por todo lo que ha hecho en el país a través de ellos y de sus aliados para que se reconozca la educación en Colombia. Pero ¿cómo construir paz desde la educación? Pero lo que pasa es que digamos, lo más importante en el ser humano es su formación. Y nosotros estamos, digamos, viendo las cosas desde otro punto de vista. Hablamos mucho del proceso de paz. Y creemos que lograr la paz en Colombia es que ya no hayan más guerrillas en el país y que se dejen de disparar las armas. Y cuando eso suceda, y aumente la miseria, y aumente la pobreza, y aumente la desigualdad, y aumente las necesidades de la población, pues seguramente vamos a entrar a otro tipo de conflictos, que es posible que no sean conflictos armados, pero podrían ser conflictos sociales. Y entonces tendremos cada rato taponamiento de vías, y cada rato paros y protestas, y tendremos no sé qué irá a pasar en Colombia luego que se acabe la confrontación armada, a la cual se le está destinando gran cantidad de recursos, porque bueno, la gente va a protestar, porque si usted se da cuenta vamos de mal en peor. Es muy difícil hoy, por ejemplo, con el salario mínimo lograr sobrevivir, porque el salario no aumenta en la misma proporción que están aumentando los demás costos de la canasta familiar. Entonces, una persona que tiene formación es la persona que tiene la posibilidad de generar la solución a sus problemas, no esperar que otros le resuelvan los problemas. Nosotros estamos hablando, hemos venido diciendo que se viene hablando mucho del proceso de paz, cuando nosotros deberíamos hablar más del proceso educativo. Es decir, vemos la paz, y la paz en Colombia se ha convertido hoy, si usted la mira más, en una oportunidad de muchos que andan atrás de ver cómo consiguen una gran cantidad de contratos para ejecutar recursos de la paz. Ejecutemos recursos de la paz. Y una vez que se ejecuten y se acaben los recursos de la paz, pues seguramente esas organizaciones, esas personas, ya no les interesará eso, y entonces seguramente querrán comenzar otra guerra para poder ver cómo ejecutan nuevos recursos. Pero mientras, si nosotros formamos a las personas, pues eso no se lo quita a nadie. Un ser humano bien formado, que tenga la capacidad de resolver problemas, que desarrolle las competencias básicas, que es lo que nosotros estamos intentando desarrollar en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar,
Pues responde, si usted tiene una persona que es capaz de analizar, de comprender, de resolver, de comunicar, de trabajar en equipo, de tener iniciativa, de tener creatividad, y todas las demás competencias que nos habla Bloom en su taxonomía, pues es una persona que tiene la capacidad de generar empresa, que tiene la capacidad de resolver problemas, que tiene la capacidad de proponer alternativas de solución, de que si es un gobernante va a ser un gobernante idóneo. Es una persona que tiene todas las habilidades. El maestro que se ganó el premio Compartir al Maestro, el gran maestro, es un maestro de Córdoba, Montelíbano, que es un municipio también rodeado de violencia y de cultivos ilícitos, le apostó a eso. Y ahí hay un ejemplo que usted me preguntaba, un ejemplo tangible de cómo lograr desde la educación convertir o construir paz. Sus estudiantes casi no iban a la universidad y terminaban en el desempleo, o en el subempleo o en la delincuencia. Pero hoy están logrando que gran mayoría de los estudiantes que terminan el colegio en esa localidad vayan a la universidad. ¿Eso qué significa? Que mañana esos estudiantes no van a ser los delincuentes. Y eso es lo que a veces yo les digo a los profesores en el colegio. Por eso nosotros debemos tener tanta paciencia y bastante lo que hacemos en el colegio dice, o nuestro lema dice que hacia la excelencia desde una sociedad de afecto. Si uno entiende que son seres humanos los que están yendo al colegio, si yo lo atiendo bien, pues a la primera embarrada, como dicen ellos, yo no puedo estar pensando en sacar a un muchacho del colegio. Tengo que trabajar, porque es que si ese muchacho se va a la calle, pues seguramente mañana me lo voy a encontrar y es el que me va a encontrar en el camino, me va a atracar, me va a hacer daño. En cambio, si logramos que ese muchacho se forme, vaya a la universidad y transforme su vida, seguramente que mañana va a ser el que me atienda en un consultorio médico, va a ser el arquitecto que me construye la casa, o va a ser el administrador de empresas que está generando empleo para el sector. Entonces, ahí es donde construimos paz. Es que la paz no es el silenciamiento de los fusiles. La paz no es que se acaben las guerrillas. Ese es un elemento. La paz no es o sea, para mí personalmente hay una equivocación muy grande en el país cuando hablamos de proceso de paz. Digamos, hay unos procesos de negociación, hay unos procesos de diálogo, pero la paz es un punto al que se llega, es un punto final. Y para llegar allá hay que transitar por la educación. Pero y el otro ejemplo o elemento que me puede llevar a decirle que la educación básicamente es la que realmente nos va a llevar a la transformación y a lograr la consolidación de la paz con equidad, es por ejemplo lo que hicieron los países, si usted revisa la historia en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, esos países quedaron devastados. Japón después de las bombas, ¿cómo quedó? ¿Y hoy qué son esos países? Son países que o son potencia o tienen un Producto Interno Bruto muy alto y además tienen un ingreso per cápita y un estilo de vida muy bueno. Noruega, Finlandia, los Países Bajos. Pero ¿cómo lo lograron? Alemania, ¿cómo lo lograron? Pues lo único que hicieron fue apostarle a la educación. Y cuando hablamos de educación estamos hablando de ciencia, tecnología, innovación, investigación. Pero no solamente desde la universidad. Es que el niño que está en preescolar, y si usted mira un poco la educación en países avanzados como eso, los niños desde preescolar ya están haciendo robots. Ya están haciendo elementos o actividades o circunstancias que le permitan salir adelante en su vida, lograr consolidar su proyecto de vida. Por eso, digamos, se tiene la creencia que en Colombia no hay que invertir más en educación porque es el sector que más plata se está llevando. Efectivamente, páguele a 350.000 maestros su sueldo, pues eso significa muchos recursos, pero en Colombia no estamos gastando la plata solamente en la nómina. Mire lo que pasó en los últimos 2 años, los recursos que van de gratuidad, que son los que nos garantizan el funcionamiento de las instituciones, comprar los marcadores, la papelería, el material que necesita el maestro, han sido reducidos en un 27% en los últimos 2 años. Entonces, ¿cómo podemos construir un país con equidad si los recursos que se destinan a educación cada día son menos, pero los recursos que destinan a la guerra cada día son más? Y vemos cómo en los 2 últimos años o en el último año ha venido aumentando situaciones de crímenes, de muertes a líderes, de dificultades. Vemos cómo aumenta la delincuencia en las ciudades y eso nos tiene muy preocupados. Por eso simplemente es la invitación. Reunámonos, hagamos un gran pacto por la educación, identifiquemos. Como región necesitamos saber cuál es el tipo de ciudadano que tenemos que formar, porque esa es otra equivocación. Y entonces, sencillamente, bueno, metámosle televisores a los colegios, computadores, construyamos colegios 10 o megacolegios, hagamos todo eso, pero eso por sí solo no cambia la educación. Porque lo que cambia la educación realmente es cuando invertimos en el currículo, en el proyecto educativo institucional, en los maestros para que transformen su práctica diaria frente al niño en el aula de clase. Eso es lo que realmente nos va a llevar a cambiar. Hay ejemplos de escuelas de muy malas condiciones con muy buenos resultados en el mundo.
bueno, se me fue en este momento el país, cerca de Tailandia, creo, hay escuelas que están funcionando en botes sobre un río porque son zonas donde constantemente hay muchas crecientes y las escuelas son botes. Y asimismo hay otras escuelas que están dando ejemplos de buenos resultados y no tienen todo. Entonces, aquí lo que necesitamos es mejorar la práctica del aula, pero también necesitamos definir cuál es el ciudadano que queremos formar, por ejemplo, para el departamento del Putumayo. Y en ese sentido tenemos que ir a la Comisión Regional de Competitividad. ¿Qué está proponiendo la Comisión Regional de Competitividad? Aquí no le estamos prestando atención a esa comisión y es la que debería darnos el norte para dónde vamos en el desarrollo. Entonces, si la Comisión Regional de Competitividad determina que la apuesta productiva, por ejemplo, es el turismo en el departamento del Putumayo, una de las apuestas porque tiene varias, si esa es una, ¿por qué los colegios no hablan de turismo? Cuando nuestros niños salgan del colegio, pues tienen que hablar de turismo. Entonces necesitamos hacer un gran pacto por la educación en el departamento para saber hacia dónde vamos y todos caminar para el mismo lado. Me lleva a una pregunta, este tema del enfoque de la educación en Putumayo. Y es que hay un debate de lo que debería pasar con el ITP, nuestra universidad. Hay quienes piensan que debería convertirse en universidad casi que por decreto, en el sentido de que tiene que ser universidad para que maneje unos recursos adicionales, para que tenga unos programas, digamos, más ambiciosos. Y también hay quienes consideran que como Instituto Tecnológico del Putumayo puede ser un instituto muy fuerte en investigación desde, digamos, desde lo que somos como Piedemonte Andino Amazónico y hacerlo más fuerte. Es decir, ser cola de león o cabeza de ratón. Muy fuertes como instituto, con investigación, con un posicionamiento a nivel país, mundial, de que aquí se dictan las mejores tecnologías porque estamos en el piedemonte andino amazónico, porque tenemos las condiciones para ser fuertes. O una universidad que no sabemos en qué lugar del escalafón quedemos frente a universidades tan fuertes en el país con más de 100 años de historia como tenemos aquí en Colombia. ¿Qué debería ser el ITP? Esa es una discusión que pasa por los afectos y decir cualquier cosa sobre eso es un poco comprometedor porque ahí hay afectos y nosotros somos muy regionalistas y cualquier cosa que se diga por fuera de eso, entonces quiere decir que uno está en contra, quiere decir que uno no está a favor del desarrollo del departamento del Putumayo. Pero la pregunta sería de otra manera también visto desde otra forma. ¿Qué es ser mejor? ¿Ser profesional, técnico o tecnólogo? Y entonces todo el mundo dice, no, pero es que yo quiero ser profesional. Y cuando supongamos que todo el país estuviera lleno de profesionales, y entonces el déficit de los técnicos y tecnólogos, ¿quién haría esos trabajos que los deben hacer los técnicos y los tecnólogos? ¿Por qué Alemania le está apostando tanto y tan fuerte a la tecnología y a las técnicas? ¿Y por qué ellos fueron los pioneros en hacer especializaciones en técnicas y tecnológicas? Porque es que si en un hospital necesito a los médicos, pero también necesito a las enfermeras. Si todos fueran médicos y no tuviéramos enfermeras, pues ahí habría un caos, digamos, para garantizar el desarrollo del país, porque necesitamos todos los escenarios. Yo creo que la discusión no debería ser tanto si es universidad o es Instituto Tecnológico del Putumayo. La discusión tiene que ser más de fondo. Y yo hablaba de estos días con el rector del IDP y por ejemplo, aquí el departamento del Putumayo tiene un espacio muy rico para hacer investigación, pero digamos que sea investigación aplicada y de producción de conocimiento nuevo. Que pueda terminar en patentes, que pueda terminar en artículos científicos de alta calidad. Producir conocimiento nuevo. A veces decimos que estamos haciendo investigación, pero la investigación elemental. Y yo pregunto, bueno, entonces, ¿a qué se debe que, digamos, en Mocoa esté apareciendo mucho drogadicto? Y hago la investigación sobre eso, y es investigación, nadie dice que no es investigación. Pero esa investigación requiere, bueno, entonces más bien, ¿por qué no descubrimos una planta en el departamento del Putumayo que la podamos convertir en un medicamento para que los drogadictos dejen de serlo? Entonces mire cómo cambia la visión, ya no es simplemente por qué hay drogadictos, sino cómo en el departamento del Putumayo aprovechamos el potencial que tenemos de medicina natural para ver si encontramos algo que nos permita suministrarle a estas personas para que no dependan más de las sustancias. Entonces, esa investigación ya es mucho más avanzada. Al ITP le falta algo, también mostrar sus investigaciones. Hablaba y ellos tienen algo importante, ya
ya han estado en otros escenarios con investigaciones, pero a veces lo que conocemos nosotros es la investigación básica. Ellos dicen que tienen una investigación avanzada, pero no la muestran, entonces le falta mostrarla más. Al Instituto Tecnológico le falta, si quiere ser universidad, pues tiene que tener en mente cuál es el objetivo de ser universidad. ¿Qué es tener más plata? ¿No será que esa plata se puede conseguir a través de regalías o se puede conseguir a través de cooperación internacional o se podría hacer digamos, una fortaleza más para reorientar los impuestos del departamento como las estampillas para que se destine un poco más a la educación superior o buscar otros recursos? Pero que si nos vamos a convertir en esa universidad, sea para realmente responder a los desafíos del departamento del Putumayo. Y ahí donde va a estar la diferencia. Una universidad en el departamento del Putumayo podría ser tan potente y tan fuerte que la Universidad Nacional o tan débil que nadie la conozca. ¿Por qué? Porque es que tenemos la mejor aula de aprendizaje. Este escenario del departamento del Putumayo es la mejor aula. Supongamos que aquí vamos a abrir la Facultad de Derecho, que esa es una discusión que dice, bueno, ¿y por qué el ITP abrir Derecho? Es que esas son las carreras que todo el mundo quiere. Aquí nosotros vamos a trabajar con carreras comunes y corrientes. Pero es que supongamos que abriera la Facultad de Derecho y aquí tenemos un campo para hablar sobre la legislación ambiental, la legislación indígena, legislación de fronteras, legislación de petróleo, legislación… O sea, hay tantas posibilidades de aprendizaje aquí en el departamento y si fuéramos a hablar de medicina, pues aquí tenemos la posibilidad de hablar de la medicina homeopática a través de los productos naturales y sería un potencial, bueno, el departamento del Putumayo produciendo haciendo investigación y sacando productos nuevos para el beneficio del ser humano. O si estamos hablando de ingenierías, por ejemplo, como la ingeniería forestal, entonces, ¿cómo hacemos para transformar, para que se deje de seguir talando bosques en el departamento del Putumayo, pero necesitamos dejar de talar bosques, pero necesitamos garantizarle a nuestros campesinos la subsistencia y ellos necesitan el espacio para cultivar. Y entonces, si la frontera, yo veía estos días que salió el mapa de deforestación y vemos que el Putumayo es uno de los departamentos que más está deforestando. Y efectivamente, por los cultivos ilícitos hay mucha deforestación, pero es que el Putumayo está en toda la margen de la frontera agrícola. Lógicamente que la frontera se va corriendo, porque el resto ya está utilizado, toda la zona andina ya está utilizada como región agrícola. Por lo tanto, en este momento vamos poco a poco afectando, y si usted mira el Amazonas todavía no está tan deforestado, pero el Putumayo sí, porque es precisamente la frontera agrícola del país. Mire, profesor, se acercan las elecciones de octubre, donde vamos a elegir a nuestro nuevo gobernador del Putumayo y alcaldes en todo el departamento. Yo lo veo a usted muy político, en el sentido de pensar en política de educación, y si quisiera, y tiene toda la autoridad para hacer unas recomendaciones. Quienes están aspirando a ser gobernadores, a ser alcaldes, están diseñando sus planes de desarrollo. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la gobernación? Yo quisiera que nos enfocáramos en el departamento. ¿Cuáles serían las líneas que debería tener ese plan de desarrollo en materia de educación? ¿Qué se puede hacer desde la gobernación? Pues, ojalá los gobernantes escucharan consejos. Pero, porque es muy complicado. Es muy complicado. Digamos, ellos llegan con muchos compromisos, no ven la educación como un factor que genera votos, la educación se la ve como un factor simplemente que es un gasto, páguele a los maestros, además que los maestros, según los políticos, son un problema. Entonces no llegan con ese entusiasmo de decir vamos a hacer de la educación el eje de la transformación, como dijo el gobierno actual, pero que finalmente no terminó siendo eje de nada, porque bueno, sí han atendido, yo no digo que han atendido, pero hemos visto cómo la educación ha ido teniendo graves problemas en temas como el PAE, como transporte escolar, como internados. Nosotros hemos dicho en varias reuniones que nos preocupa que siempre que vamos a un encuentro con el secretario de Educación o con la gobernadora, los temas que discutimos son esos: alimentación escolar, transporte escolar, internados, conectividad, administrativos. Y son problemas de la educación, pero hemos dicho desde la Asociación de Rectores y Directores del Putumayo que esos son los problemas coyunturales, los del momento, y no son los problemas estructurales. ¿Cuáles son los problemas que necesitamos resolver en el departamento del Putumayo? Es la política educativa. Y ese es el primer tema. Ojalá que un gobernador que llegue allá esté dispuesto a trabajar con todos y con todas, que podamos hacer el pacto por la educación y construyamos la política educativa del departamento del Putumayo. Porque ese es el punto de partida. Si sabemos para dónde vamos en educación, sabemos lo que tenemos que hacer. Una vez que hayamos definido esa política educativa,
qué es lo que vamos a enseñar en los colegios y lógicamente aquí también en la universidad. Pues yo hablo mucho más desde el sector de educación de la preescolar, básica, media, básica, secundaria, perdón, preescolar, primaria, secundaria y media, porque es el campo en el que me desenvuelvo. Sin embargo, también está la educación superior que tiene más o menos situaciones parecidas. Y aquí lo que tenemos que hacer es definir la política educativa que necesitamos para el departamento del Putumayo, conectarnos con la Comisión Regional de Competitividad, con Corpo Amazonía, con el Plan Decenal de Educación, con el Plan Nacional de Desarrollo, conectarnos con los demás referentes que hay como las Naciones Unidas, como los Objetivos del Milenio, conectarnos con todo eso para poder establecer un tipo de educación que vamos a ofrecer en el departamento del Putumayo. Una vez que hayamos hecho eso y lo convirtamos en política pública para que no venga el siguiente gobierno y la desbarate, necesitamos definir un plan de desarrollo educativo departamental en el cual se contemplen todas las necesidades que tiene el departamento, desde la construcción de los colegios hasta la compra de las agujas, por ejemplo, para un colegio agropecuario. Es decir, que sepamos de tal manera que tengamos que en los próximos 10, 15 o 20 años, todo lo que se vaya a comprar, adquirir, dotar o construir en educación sea con base en esa política educativa. Yo recuerdo mucho una vez que un gobernador nos dio más de 5.000 computadores y más de 5.000 tablets. Y yo le dije muy bien y le felicitamos y le agradecimos por ese hecho que había, digamos, esa dotación que le daba a las instituciones educativas. Y finalmente le pregunté, gobernador, ¿computadores para qué? Y efectivamente las tablets básicamente terminaron guardadas. Y muchas de ellas terminaron dañándose sin uso siquiera. ¿Por qué? Porque esas tablets no fueron entregadas, no por el internet, esas tablas fueron entregadas para tomar la fotografía de entregar, y es una muy buena inversión. Pero cuando usted entregue computadores en una institución educativa, por ejemplo, si mi colegio es agropecuario, debería estar lleno de contenidos agropecuarios. De tal manera que cuando ese computador llega allá, yo le vea la utilidad. Pero si el computador llega a veces, ni siquiera llega el Office porque viene con el Office de prueba, se acaba la prueba y entonces tocaría comprar la licencia para el Office. Ni siquiera eso. Eso hace que esos computadores terminen convirtiéndose más en un problema que en una solución. Las tablets. Entonces, si las tablets, usted le entrega tablets a un colegio, esas tablets deben estar enfocadas a algo. Es un colegio de diseño industrial. Entonces debe tener montados programas de diseño industrial. Entonces, ¿para qué le monta a un colegio de eso otros programas que no los va a requerir? Lo mismo, si usted va a hacer un colegio, si definimos que en este municipio haya un colegio agropecuario, pues ese colegio agropecuario tiene que comprarle tierra. No le va a hacer un colegio agropecuario en media hectárea de tierra. Tiene que comprarle donde va a desarrollarse. Pero si el colegio es un colegio agroindustrial, pues debe tener talleres. Pero entonces, ¿qué hacemos aquí? A veces decimos, vamos a hacer una dotación de laboratorios. Por ejemplo, ahorita van a entregar unos kits de tecnología a los colegios. Esos kits tienen igual para todos los colegios. Es decir, y son para proyectos de investigación. Entonces, binóculos, tiene cámaras, tiene unos materiales para pruebas de suelos y de aguas, y es para el proyecto de investigación. O sea, se presume que todos los proyectos de investigación son enfocados en esa línea. Y entonces el colegio que haya decidido unos proyectos de investigación que no correspondan a esa línea, ¿qué va a hacer con esos equipos? Van a quedar guardados. De pronto el profesor de química le va a dar algún uso, pero ahí es donde tenemos el lío. Construimos el plan de desarrollo educativo departamental que nos permita luego sí comenzar a resolver las necesidades de la política educativa departamental. Y el otro tema tiene que ver con los problemas coyunturales. Primero que debe regresar a la Secretaría de Educación la oficina de contratación para toda aquella, perdón la redundancia, contratación misional. Por ejemplo, en este momento está centralizado en el departamento toda la contratación. Eso ha hecho que se demore la contratación de PAE, de restaurante escolar, PAE, de transporte escolar, internados. ¿Qué debería hacer? Regresar. Y segundo, debe cambiar. Por ejemplo, el PAE no puede seguir siendo la bolsa de empleo. Hace mucho tiempo funcionaba cuando el PAE era manejado por las juntas de padres de familia, cuando los padres de familia también daban un aporte para esa alimentación, funcionaba mejor. Pero ahora se les está dando todo y resulta que uno encuentra casos donde muchas veces los niños están en el restaurante escolar y no van a comer. Porque hoy ellos van y se asoman, no, hoy están dando tal cosa, esa comida no me gusta, hoy no como. Y entonces mañana ese sí me gustó, entonces mañana sí como. O sea, se están dando el lujo de escoger qué día comen y qué no comen. Y es muy difícil en un colegio donde usted tiene 500 o 1.000 estudiantes almorzando, que usted pueda tener un control de quiénes estuvieron almorzando ese día allí.
Entonces, tenemos que volver a hacer una ejecución del PAE donde realmente se piense en la alimentación de los niños y no en el beneficio de unos operadores y no en una bolsa de empleo, que es lo que está sucediendo hoy. El transporte escolar debe revisarse las rutas deben ser realmente aquellas que se requieran, deben ser rutas municipales y debe ser para atender a los niños que realmente necesitan el transporte escolar. Pero que si un padre de familia dice, no, yo quiero ir a otro colegio que está más lejos porque ese colegio es el que más me gusta, pues el padre de familia deberá responder por su propio transporte porque el Estado le está ofreciendo un colegio aquí. Si el Estado me está ofreciendo una institución educativa en el lugar donde yo vivo, pero quiero mandar a mi hijo a otro sitio, pues ya el Estado ya no tiene la obligación de garantizarme el transporte escolar porque me garantiza el establecimiento y los profesores en el lugar donde vivo. La conectividad. No puede seguirse trabajando en conectividad contratada desde Bogotá, cuando aquí en el departamento del Putumayo hay operadores ya suficientes que me pueden garantizar el servicio a menor costo y con una mayor garantía de servicio, de asistencia técnica al servicio para que se preste todo el tiempo. Internados. Tenemos que revisar los internados, porque los internados no pueden ser solamente el sitio donde voy a guardar niños. Los internados deben ser un sitio donde se les garantice a los niños la posibilidad de comenzar a emprender su proyecto de vida y desarrollarlo eficientemente. No simplemente para que vayan allá y queden guardados porque viven muy lejos. Entonces hay que mirar cómo mejoramos los internados. Esos son como los elementos fundamentales. Debe resolverse otra vez que la Secretaría de Educación esté en manos de personas que conozcan la educación. Entonces alguien una vez me decía alguien, pero ¿por qué cree que solamente puede ser secretario de Educación un rector o un administrativo de la educación o un pedagogo o un licenciado? Pues yo le pregunto, oiga, yo soy licenciado, ¿por qué no me ponen a mí de secretario de infraestructura? Si así es la cosa, pues ¿por qué no cambiamos también? Mándeme, yo soy licenciado y como cualquiera puede hacer cualquier cosa, pues mándeme a mí allá de secretario de infraestructura, que seguramente yo sabré cómo pintarle carreteras en un tablero, pero cómo hacer carreteras no las sabré hacer. Entonces, cada quien debe estar en el lugar que corresponde. Y eso significa que, y en el sector educativo aquí en el departamento del Putumayo hay más de 10.000 personas entre maestros, rectores, directores de núcleo, administrativos de la Secretaría de Educación, personas que son pedagogos que de alguna manera, aunque no estén en el sector oficial, saben de pedagogía, saben de educación, que pueden estar en esa secretaría. ¿Para qué? Pues porque tenemos que enrumbarla realmente hacia donde se requiere trabajar la educación. Bueno, ya hemos abordado algunos temas, cómo, digamos, se ganó este reconocimiento del premio Compartir al mejor rector del país. Hablamos también de la construcción de paz y cómo la educación juega un papel importante en ese propósito. Y también hablamos de algunas recomendaciones para los candidatos a la gobernación del Putumayo, de cómo se podría generar un plan de desarrollo departamental con un componente de educación que en realidad obedezca a los intereses y a las necesidades de este departamento del Putumayo. Esperemos que tomen nota los candidatos que estén viendo este programa y que tomen nota atenta. Yo quisiera hacer dos recomendaciones generales a un candidato. Yo siempre he dicho que si algún día la vida me da la oportunidad de estar en un cargo como esos, hay dos cargos que no deberían negociar por política, no se lo deberían comprometer a nadie, deberían escoger a las mejor personas, no importa que sean de afuera, no importa dónde sea, sino que las personas que nos den garantía. Uno que es el jefe de la oficina jurídica, porque necesito protección jurídica, y el segundo, el más importante, debería ser el jefe de planeación. El jefe de planeación no debería ser una cuota política. Deberíamos traernos al mejor planificador o planeador, como lo llame, del país, de la Universidad Nacional, de donde nos... Pero, ¿por qué? Porque es que el jefe de planeación debería ser el jefe de la orquesta, debería ser el director de la orquesta, el que nos dice para dónde caminar. Pero uno a veces ve que la oficina de planeación está más enfocada de pronto a llenar unos formularios, pero no es quien está articulando todo el proceso de desarrollo del departamento. Profesor, hay un tema que quisiera también abordar con usted y es el aprovechar las oportunidades o darle la vuelta a las dificultades, con los que, digamos, el tema con el que empezamos esta charla y es, usted iba a ser cura, la vida lo había puesto en un camino para que entregara su vida al servicio de la Iglesia Católica, pero por algo que pasó y que espero no lo cuente, resultó siendo profesor. Y siendo profesor además en el Putumayo, con todas las dificultades que tiene el departamento, con toda la belleza que tiene el departamento del Putumayo, pero las dificultades para vivir, para desarrollar una vida de una persona que además venía de otro departamento como Santander.
¿Cómo es que la vida lo lleva a usted a ser profesor? Cuando ya estaba, entiendo yo, en el seminario, ¿y cómo es que llega al Putumayo? Bueno, mi historia de vida es una historia seguramente interesante por lo menos para mí muy interesante. Yo vengo de una familia, mi papá, y es un poco la parte política, fue concejal más de 18 años cuando era ad honorem, no cuando pagaban absolutamente nada. Sin embargo, no fue a la escuela. Él aprendió a leer, dice que viendo a otros. Mi mamá era la estudiada de la casa, estudió hasta quinto de primaria y cuando eso, tener quinto de primaria era tener bachillerato y casi que universidad hoy en día. Y por lo tanto ella fue nuestra primer maestra. Yo llegué a la escuela, cuando fui a la escuela sabía ya leer y escribir. Bueno, un poco a los coscorrones, pero sabía leer y escribir. Eso facilitó que los profesores en el colegio no fueran duros con nosotros, porque nosotros todos los hermanos llegábamos a la escuela ya sabiendo ese tema. Y entonces pues, éramos los avanzados un poco en la parte académica, pues disciplinario, a veces cometíamos nuestras fallas. Pero también vengo de un hogar que no era católico, ni evangélico, no profesaba ninguna religión. Y a la edad de los 12, 13 años yo me hice monaguillo de la iglesia, el acólito. Y yo creo que era el único acólito del país que no era ni siquiera bautizado en la iglesia católica. Y era acólito. Y había una monjita que se llamaba la hermana Clemencia y ella trabajaba ahí. Y me fue motivando, hasta que un día yo mismo decidí hacerme bautizar, más o menos a los 15 años. Me hice bautizar por la iglesia católica. Y de ahí, digamos, todo eso es lo que le sentía. Ya había ido, conocí de alguna manera a los padres redentoristas, había ido a algunas convivencias, ellos tienen un seminario en Piedecuesta y también tenían en Bogotá, y bueno, en otras partes. Pero conocí el de Piedecuesta y el de Bogotá. Y llegué al seminario apoyado por la hermanita, porque ella al fallecer dejó parte de su herencia, unos recursos para que yo fuera al seminario. Por eso yo tengo, digamos, muy buenas relaciones con las hermanas. No sé, cuando sucedió en el 2010 en Villagarzón, pues lógicamente hubo otro problema, pero ha habido muy buena relación siempre con las hermanas. Y ya a los 15 años me hago bautizar, llego a los 17 al seminario. Y alcancé a estar en Suba, en Bogotá, estudiando ya filosofía. Y bueno, se reunieron cuando me llama el padre superior, me dice, se reunió el Consejo Provincial y tomó la determinación que usted es un niño en la fe y debe irse a madurar su fe, porque tenía apenas 2 años de bautizado. Y era un requisito del seminario que cuando usted salía tenía que confesarse. Y entonces yo fui a confesarme y había varios padres confesando y yo decía, bueno, ¿a dónde voy? Pues voy allá, voy allá, voy allá. Y había, para escoger, yo no sabía cuál de ellos, dije, entro acá. Cuando entré con el padre, me dijo, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Esa fue la pregunta, no me dijo, viene a confesarse, ¿qué va a hacer? Entonces yo le dije, padre, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Regresarme a mi pueblo? Y pues yo no creo mucho que al regresar a mi pueblo madure la fe, porque allá las condiciones no van a ser propicias para eso. Y me dijo, ¿no quisiera irse al Putumayo? Y pues para mí se abrió una posibilidad de no tener que regresar al pueblo y comenzar mi propia historia de vida. Y me dijo eso, y le dije, pues claro. Pero para mí el Putumayo y para la mayoría de los colombianos de esa época, escuchar el Putumayo era selva, indígenas, eso fue en el 85. Entonces era pensar que se iba, mejor dicho, a una parte donde eran puros indígenas, era pura selva, o sea, era toda una aventura. Y llegó al departamento del Putumayo y me dijeron que tenía que irme a enseñar un sitio que se llama Puerto Colombia, o a ser catequista. Yo vine al Putumayo a ser catequista, a un sitio que se llama Puerto Colombia, que es la última vereda que tiene Colombia por el río San Miguel, o en esa época era la última vereda, por el río San Miguel, conectando con el Ecuador, en la frontera con el Ecuador. Y tenía que caminar toda la línea fronteriza entre el río Cuembí hasta llegar al río San Miguel para poder llegar a la vereda. Hoy hay carretera y ya el corredor Puerto Vega, desde allí ya se puede andar todo eso en carretera, cuando eso era todo a pie. Y llegar allí, cuando iba con la mentalidad de que yo era catequista, y en Bogotá ya había sido catequista, y para mí pues catequista era enseñar religión, es coger la Biblia y bueno. Cuando llegué allá y comenzaron a llegar padres de familia que matriculaban niños para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para todos los grados, y yo nunca había enseñado nada, no sabía cómo enseñar absolutamente nada, cómo enseñarle a un niño a leer y a escribir. Y eso es muy duro. Yo siempre reconozco el trabajo de los profesores de preescolar y de primero, porque digamos que es los grados donde los resultados más son tangibles.
Y allí comenzamos. Y luego fui a Galilea en el Mandur, después a Angostura en el Caquetá, después a Puerto Gumán en el Instituto Amazónico. Ahí estuvimos en la dirección un tiempo, logramos que la escuela se convirtiera en colegio. Después ya vine aquí a Mocoa, al Colegio Santa María Goretti. Luego gané el concurso y llegué a José Asunción Silva en El Placer, estuve un tiempo. Y finalmente, pues di la pelea, como dicen algunos, para ser rector de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Yo llegué a ser rector también por accidente, quizá un poco por rebeldía. Cuando me presenté al concurso para ser rector, lo hice porque algún motivo, en alguna conversación escuché a unos que decían ser mis amigos diciendo que yo no sería capaz de ganarme un concurso de eso. Entonces me presenté al concurso y efectivamente obtuve el segundo puesto. No obtuve el primer puesto porque mi experiencia no tenía, mi puntaje como experiencia era 0, mientras que la persona que ocupó el primer puesto llevaba toda la vida siendo coordinador, por lo tanto la experiencia me ganó en experiencia, yo no tenía experiencia en eso, pero tampoco tenía requisitos. O sea que si el gobierno apenas pasó el concurso, ocupé el segundo puesto y al otro día hubiera llamado a presentar requisitos, yo no hubiera pasado, porque me faltaba un requisito que era estar en el grado 9. Eso fue, afortunadamente el gobierno se demoró mucho ese año en pedir los papeles y cuando ya pidió finalmente los papeles, hacía 15 días, 20 días me habían ascendido a la categoría que yo necesitaba para reunir los requisitos para ser rector. Y llegué, luego vengo a Nuestra Señora del Pilar, pues que es un colegio que ha sido siempre muy bueno, pero venía siendo dirigido por las hermanitas. Y eso en cualquier parte del país, cuando un laico llega a un colegio que ha sido dirigido por religiosos, pues genera un conflicto en la comunidad, la gente no quiere. Y esa fue la gran dificultad que se presentó. Sin embargo, lo que hicimos fue convertir todos esos problemas que se nos habían presentado en la oportunidad. Afortunadamente conté con un equipo de profesores que finalmente decidieron salir de su zona de confort, avanzar hacia la transformación del currículo en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, con padres de familia que han ido reconociendo. Usted va a Villagarzón, cuando las personas me preguntan ¿cómo va su colegio? Pues mi respuesta es, pues si yo le digo, va bien, pero mejor dígame usted que lo ve desde afuera, porque a veces uno tiende, y ese es otro problema que tenemos los colombianos, y aquí en el Putumayo se ve mucho, que tendemos mucho a sobrevalorarnos. Entonces creemos, no, pero si estamos funcionando bien, si todo está bien, pero cuando uno se da cuenta, las cosas no están muy bien. Es como el otro tema del regionalismo, que hay un cargo cualquiera, y entonces la gran pelea que tiene que ser del departamento del Putumayo. Y yo también estoy de acuerdo que debe ser del departamento del Putumayo, pero la condición anterior debería ser que sea competente, que tenga la capacidad suficiente para llegar a ese cargo y responder. Así mismo tiene que ser en la educación. Profesor Orlando Ariza Vesga es el mejor rector del país y trabaja en Putumayo, es hijo adoptivo del Putumayo, ya lleva 30 años o más. Ya es putumayense y es un orgullo para nosotros en el Putumayo pues tener a este profesor que implementó un programa innovador dentro del colegio María del Pilar, Nuestra Señora del Pilar en Villagarzón, y que bueno, fue objeto de reconocimiento por la Fundación Compartir, el premio al maestro de la Fundación Compartir. Profesor, es un honor estar aquí en ese espacio Youtuber de La Paz. Cuando apenas supe esa noticia lo llamé, lo contacté, le di mis felicitaciones, le expresé mi admiración. Soy un convencido también como el profesor que solo con educación de calidad, con educación competente, educación que responda a las necesidades además de nuestro entorno andino-amazónico, podemos salir adelante y podemos construir paz. Profesor, muchísimas gracias. Esta era la conversación que quería tener con usted aquí en el Youtuber de La Paz. Sé que va a ser muy visto este video, muy compartido. Hay de todo. Hay un poco de experiencia de vida para conocer, de la forma en que se le da la vuelta a las dificultades y se convierten en oportunidades, que creo que es algo muy importante de esta conversación. Algo de política pública, de lo que debería ser el departamento del Putumayo. Estamos muy cercanos a elegir un nuevo gobernador. También tener en cuenta esa oferta en educación que nos van a hacer nuestros candidatos a la gobernación. Y hemos hablado aquí de todo un poco. Espero que se hayan sentido a gusto viendo esta entrevista. Y profesor, aquí las puertas abiertas. Muchas gracias. Ricardo, le agradezco por la oportunidad que me ofrece para decirle al departamento lo que pensamos en educación, lo que realmente deberíamos hacer en educación.
cuando se dice que el mejor rector del país, yo siempre he dicho que fue un reconocimiento muy importante que nos dieron. Yo agradezco mucho a la Fundación Compartir, a sus aliados. Ellos quizá estos son de los pocos premios que hay en el país que se hacen como un reconocimiento real al trabajo que estamos haciendo. No está atravesado por la política, no hay ningún tipo de manipulación. La selección que se hace de este premio, digamos, tiene la mayor rigurosidad porque los jurados son de las mayores calidades. Entonces uno se siente muy feliz de obtener un reconocimiento como estos, porque allí, frente a esto, a veces surgen también las envidias y surgen muchas otras cosas. Y entonces, a la persona que quiera ser envidiosa, pues que lo sea. El premio nos lo dieron y nos lo dieron de la mejor manera. Pero es la invitación también. Aquí hay muchos más rectores en el país que están haciendo cosas seguramente mucho más importantes que las que nosotros hicimos, profesores que están haciendo cosas maravillosas en sus aulas para que se inscriban al premio Compartir al Maestro y al Rector 2020. Ya están abiertas las inscripciones hasta el 31 de julio para que se inscriban. Simplemente es escribir 3 páginas, un ensayo de 3 hojas en la cual cuente su experiencia y le diga al premio Compartir qué es lo que está haciendo para que ellos lo lean, lo analicen y le digan sí, y que no se desanimen. Si a la primera no salen a la segunda y si no a la tercera, y yo salí a la cuarta. Fueron 4 veces que me inscribí a ese premio Compartir y en la cuarta ya finalmente vieron que la propuesta que estábamos haciendo era la propuesta que merecía el reconocimiento. Inclusive el hecho de haberle colocado de recicladero a escuela de calidad me ha generado bastantes críticas porque dicen que yo estoy diciendo que la escuela o el colegio. Ahí hay 2 temas que critican uno, que por qué coloqué recicladero, porque yo digo que la escuela es un recicladero y yo digo que no porque la escribí entre comillas, porque eso era lo que decían los demás. Y el otro tema que critican un poco, por qué menciono que escuela, que una escuelita es como bajarle el nivel al colegio. Para mí escuela es mucho más grande, escuela es la universidad, escuela es la casa, escuela es la vida, escuela es todo lo que se está haciendo. Entonces es escuela de calidad que necesitamos. Agradecerle a usted, Ricardo, nuevamente mis agradecimientos a la Fundación Compartir por el reconocimiento que nos hizo y agradecerle a tantos putumayenses, colombianos, personas que nos han felicitado. Hace unos días me encontraba, 2 veces me ha pasado en la calle que alguien se ha bajado de un carro, me dijo, no lo conozco, sé por las noticias, pero me siento muy orgulloso. Era que el premio no se vea de Orlando Ariza, que el premio se sienta como un premio al departamento del Putumayo, un premio a la educación en el departamento del Putumayo, al trabajo que hacemos los maestros y las maestras, los rectores y las rectoras en este territorio para construir paz, para construir equidad. Muchas gracias. Agradecimientos también a Mauricio DJ Masic, que está en la producción de esta entrevista, a Café Maloca en el centro de Mocoa, donde nos encontramos en este momento. Saludos a todos y nos vemos en una próxima entrevista o video del YouTuber de La Paz. Chao.